de llegar a estarlo. No está en nuestro poder provocar en nosotros la infusión del Espíritu. Eso solo depende de la voluntad del Espíritu Santo mismo. Y cuando ella llega, esta infusión anima las potencias de nuestro espíritu con tal fuerza que el canto brota por sí mismo hacia Dios. No tenemos otra elección que decidir si vamos a cantar en silencio en nuestro corazón o nos expresaremos en alta voz a fin de que todos puedan escucharlo. Las palabras del apóstol deben ser tomadas en el segundo sentido más que en el primero. Desead ser colmados por el Espíritu Santo y orad teniendo siempre en vista ese fin. El hecho de cantar encenderá en vosotros el Espíritu, o bien atraerá hacia vosotros al Espíritu, e incluso revelará su acción. Según el bienaventurado Teodoro, el apóstol habla de un éxtasis espiritual cuando dice, sed colmados del Espíritu Santo, F. 5:18, y nos muestra cómo alcanzar ese estado, en particular, cantando sin cesar las alabanzas del Señor, entrando profundamente en sí mismo y estimulando siempre el pensamiento, es decir, cantando con la lengua y con el corazón. Es fácil comprender que lo más importante aquí no es la armonía musical, sino el contenido del canto. Este tiene el mismo efecto que un texto escrito con un sentimiento caluroso, y capaz, por ese hecho, de animar con el mismo ardor a cualquiera que lo lea. El sentimiento, expresado por las palabras, es llevado por las palabras hacia el alma de aquellos que los escuchan o las leen. Se puede decir lo mismo de los cánticos de la Iglesia. Los salmos, los himnos y los cánticos son como explosiones de sentimientos hacia Dios, inspirados por Él. Espíritu de Dios han colmado a aquellos a quienes ha elegido, y ellos expresan por medio de cantos la plenitud de sus sentimientos. Aquel que los recita como se debe, entra a su vez en los sentimientos que el autor experimentaba al escribirlos y los hace suyos. Colmado por tales sentimientos, se acerca al estado que lo vuelve capaz de recibir la gracia del Espíritu Santo y de ajustarse a ella. El fin de los cantos de la Iglesia es precisamente hacer arder en nosotros, con más calor y luz, la chispa de gracia oculta en nuestras almas. Esa chispa nos es otorgada en los sacramentos. Los salmos, los himnos y las odas espirituales han sido instituidos para soplar sobre ella a fin de transformarla en llama. Actúan sobre la chispa de la gracia como el viento sobre una brasa oculta en un trozo de madera. Pero recordemos que solo producirán ese efecto si el uso que de ellos hacemos está acompañado de la purificación del corazón. San Juan Crisóstomo nos lo recomienda, guiado por la enseñanza de San Pablo, y agrega que nuestros cánticos deben ser, ante todo, espirituales, cantados no solamente con la lengua, sino también con el corazón. Así pues, para que los cánticos de la Iglesia nos lleven a ser colmados por el Espíritu, el apóstol insiste en que dichos cantos sean espirituales. Por esas palabras, se debe entender que no solo tienen que ser espirituales por su contenido, sino que también deben ser suscitados por el Espíritu. Deben ser el fruto del Espíritu Santo y brotar de corazones plenos de Él. Sin esto, no nos convertirán jamás en poseídos por el Espíritu. Este se ajusta a la ley que quiere que al que canta le sea dado lo que ha sido puesto en ese canto. La segunda condición requerida por el apóstol es que los cantos sean entonados, no solamente por la lengua, sino también por el corazón. Es necesario no solo comprender el canto, sino estar como en simpatía con él, recibir en el corazón el contenido del canto y cantarlo como si surgiera de nuestro propio corazón. Comparando ese texto con otros, se constata que en el tiempo de los apóstoles, solo aquellos que estaban en ese estado podían cantar, los otros entraban poco a poco en el mismo sentimiento, y toda la asamblea cantaba y glorificaba a Dios solamente con el corazón. No es sorprendente, pues, que la asamblea toda entera haya sido colmada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tesoros están escondidos en los cánticos de la Iglesia si nosotros los cantamos tal como se debe? San Juan Crisóstomo escribía, ¿qué significan estas palabras, aquellos que cantan al Señor en su corazón? Esto significa, emprended esta obra con atención, pues aquellos que están desatentos cantan en vano, pronunciando solo las palabras, mientras su corazón vagabundea en otra parte. El bienaventurado Teodoro agrega, canta en su corazón aquel que no se contenta con mover la lengua, sino que aplica su intelecto a comprender lo que dice. Otros santos padres escribiendo respecto a la oración, dicen que ella es mejor cuando es ofrecida por el intelecto establecido en el corazón. Lo que el apóstol dice aquí respecto a las asambleas de iglesia puede aplicarse igualmente a la salmodia privada.
Esta puede ser cumplida por cada uno en particular, y el fruto será el mismo si ella es hecha como se debe, es decir, con atención, comprensión y sentimiento, desde el fondo del corazón. Notamos incluso que, aunque las palabras del apóstol se refieren directamente al canto, su pensamiento vale para toda oración hecha a Dios. Es esto lo que despierta en nosotros el Espíritu Santo. La oración del intelecto en el corazón. Podemos orar usando oraciones ya compuestas, pero a veces la oración nace directamente en nuestro corazón y, desde allí se eleva hacia Dios. Tal era la oración de Moisés ante el Mar Rojo. El apóstol se refiere a ese tipo de oración cuando dice, mediante la gracia, cantad en vuestro corazón al Señor. Explicando este texto, San Juan Crisóstomo escribe, cantad por la gracia del Espíritu, no es simplemente con los labios, sino con atención, permaneciendo en pensamiento ante Dios en vuestro corazón. He aquí lo que significa la expresión, cantando al Señor. De otro modo, el canto no sirve para nada y las palabras se desvanecen en el aire. No se canta para la asistencia. Incluso sobre la plaza pública, es posible dirigirnos a Dios en el interior de nosotros mismos y cantar sin ser escuchados por nadie. Es bueno orar en el corazón, incluso cuando se está en viaje, y ser elevado a las alturas por la oración. Solamente una oración semejante es una oración verdadera. La oración vocal no es una oración si tanto el intelecto como el corazón no oran igualmente. Esta oración está formada en el corazón por la gracia del Espíritu Santo. Aquel que se vuelve hacia Dios y es santificado por los sacramentos, recibe al mismo tiempo un sentimiento de amor por Dios en el interior de sí mismo. Desde ese momento, comienzan a construirse en su corazón los fundamentos del edificio que le permitirá elevarse hacia las alturas. Si no lo destruye por medio de una conducta indigna, ese sentimiento llegará a ser, con el tiempo, la perseverancia y el trabajo, una llama, pero si él lo destruye por su indignidad, aunque el camino del retorno y de la reconciliación con Dios no esté cerrado para él, ese sentimiento no le será ya otorgado en forma inmediata y gratuitamente. Tendrá ante él un largo y penoso esfuerzo para cumplir, para reencontrarlo a fuerza de oración. Pero Dios no rechaza a nadie. Puesto que todos tienen la gracia, una sola cosa es necesaria, dejar a esta gracia en libertad de actuar cuando el yo se encuentra desleído y las pasiones desarraigadas. Cuanto más purificado está nuestro corazón, más vivo llega a ser nuestro sentimiento hacia Dios. Y cuando nuestro corazón está enteramente purificado, entonces ese sentimiento de calor hacia Dios llega a ser un fuego. Incluso en aquellos que han cesado por un tiempo de experimentar la obra de la gracia, este calor hacia Dios se reanima largo tiempo antes de que ellos hayan alcanzado una completa purificación de sus pasiones. No es todavía más que una semilla o una chispa, pero si se vela sobre ella con cuidado, brilla y comienza a llamear. Pero ella no es sin embargo todavía permanente, a veces se eleva y a veces vuelve a caer y, cuando brilla, no es siempre con la misma intensidad. Poco importa, por otra parte, con qué fuerza arde, esa llama de amor se eleva siempre hacia Dios y le canta su cántico. Es sobre ella que la gracia construye todo su edificio, pues está siempre presente en los creyentes. Aquellos que se dan sin retorno a la gracia son guiados por ella los forma y los educa de una manera que solo ella conoce. Sentimientos y palabras. El sentimiento que se experimenta hacia Dios, incluso si no está acompañado de palabras, es una oración. Las palabras sostienen y a veces profundizan el sentimiento. El don del sentimiento. Conservad con cuidado ese don del sentimiento, que os es acordado por la misericordia de Dios. ¿Cómo? En primer lugar por la humildad, atribuyendo todo a la gracia y nada a vosotros mismos. Desde que vosotros confiéis en vosotros mismos, la gracia disminuirá en vosotros y, si no os recuperáis, ella cesará por completo su obra, entonces solo os restará lamentaros y gemir. Por lo tanto, considerándoos como polvo y ceniza, permaneced en la gracia y no volquéis vuestro corazón ni vuestro pensamiento hacia ninguna otra cosa, salvo por necesidad. Permaneced sin cesar con el Señor. Si la llama interior comienza a debilitarse un poco, inmediatamente esforzaos para que retome vigor. El Señor está cerca. Si os dirigís hacia Él con temor y contrición, inmediatamente recibiréis sus dones. El cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo está hecho de tierra, sin embargo, no es algo muerto sino viviente, y dotado de un alma viviente. En esa alma se ha insuflado un espíritu,
el Espíritu de Dios, hecho para conocer a Dios, venerarlo, buscarlo, gustarlo y encontrar la alegría en Él y no en otro. El intelecto en el corazón. Volveos hacia el Señor, haciendo descender la atención del intelecto en el corazón y allí, invocadlo. Estando el intelecto firmemente establecido en el corazón, manteneos ante el Señor con temor, reverencia y devoción. Si cumplís sin desfallecimiento esta breve regla, los deseos y los sentimientos apasionados no se elevarán jamás en vosotros, y tampoco, por otra parte, ningún otro pensamiento. La obra esencial de nuestra vida. La oración es obra esencial de nuestra vida moral y religiosa. La raíz de esta vida consiste en una relación libre y consciente con Dios que, entonces, dirige todas las cosas en nosotros. Es la práctica de la oración la que expresa esta actitud hacia Dios, lo mismo que los contactos sociales de nuestra vida cotidiana expresan nuestra actitud moral hacia nuestro prójimo, y nuestro combate ascético y nuestras luchas espirituales son la expresión de nuestra actitud moral hacia nosotros mismos. Nuestra oración refleja nuestra actitud hacia Dios, y nuestra actitud hacia Dios se refleja en nuestra oración. Y puesto que esta actitud no es idéntica en todos, la manera de orar no lo es tampoco. Aquel que no se preocupa de su salvación no tiene, hacia Dios, la misma actitud que aquel que ha renunciado al pecado y tiene celo por la virtud, pero que todavía no ha entrado en el interior de sí mismo y no trabaja por el Señor más que exteriormente. Aquel que ha entrado en sí mismo, que lleva en él al Señor y permanece en su presencia, tiene una actitud también diferente. El primero es negligente en la oración como lo es en la vida, solo ora en la iglesia y en la casa según la costumbre establecida, sin atención ni sentimiento. El segundo lee muchas oraciones y va a menudo a la iglesia, al mismo tiempo, intenta impedir a su espíritu vagabundear, y hace lo que puede por colocar sus sentimientos conforme a lo que lee, pero, a pesar de sus esfuerzos solo lo consigue muy raramente. El tercero, que está totalmente recogido en sí mismo, permanece con su intelecto ante Dios, y le ora en su corazón sin distracción, sin largas oraciones verbales, incluso cuando permanece largo tiempo en oración en su casa o en la iglesia. Si vosotros quitáis al segundo la oración vocal, le quitáis toda oración. Si vosotros imponéis al tercero la oración vocal, extinguiréis en él la oración por medio del viento de excesivas palabras. Pues cada categoría de personas, cada grado de ascensión hacia Dios, tiene su propia forma de oración y sus propias reglas. Qué importante es aquí ser instruido por aquellos que tienen experiencia y qué peligroso querer guiarse y dirigirse uno mismo. Oración en alta voz y oración silenciosa. ¿Qué es mejor? ¿Orar con los labios u orar con el espíritu? Es necesario usar las dos fórmulas, a veces orar con los labios, a veces con el espíritu. Es, sin embargo, necesario explicar aquí que la oración mental también supone el empleo de palabras que, en ese caso no se escuchan desde afuera, sino que son solamente pronunciadas en el interior del corazón. Mejor valdría decir esto: orad a veces con palabras sonoras, a veces silenciosamente con palabras que no se escuchan. Pero es necesario velar para que la oración, en alta voz o silenciosa, llegue del corazón. El poder de la oración no está en la palabra. Orar es lo más simple de todo lo que existe. Manteneos con el intelecto en el corazón ante la faz del Señor y decid: Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o solamente: Señor, ten piedad. Muy misericordioso Señor, ten piedad de mi pecador, o cualquier otra palabra. El poder de la oración no está en las palabras, sino en los pensamientos y los sentimientos. Una AC-tud corporal firme. No es contradecir la enseñanza de los santos padres decir: comportaos como lo entendáis, desde el momento en que aprendéis a manteneros ante el Señor con el intelecto en el corazón, pues esa es la esencia misma de la oración. Entre las actitudes corporales, hay algunas, sin embargo, que parecen particularmente propias para armonizarse con la oración interior y le son inseparables. Nuestro objetivo debe ser permanecer con la atención en el corazón y conservar todo el cuerpo en una vigilante tensión de los músculos, sin permitir que nuestra atención sea influenciada y distraída por las impresiones exteriores de los sentidos. La oración del corazón. Toda oración debe venir del corazón. Cualquier otra oración no es tal. Las oraciones de los manuales, vuestras propias oraciones, las oraciones muy breves, todas deben brotar de nuestro corazón para ir hacia Dios ante quien nos presentamos. Y esto es tanto más cierto para la oración de Jesús. Lo fundamental.
Lo fundamental es permanecer ante Dios con el intelecto en el corazón y continuar manteniéndose así ante Él, sin cesar, día y noche, hasta el fin de la vida. B. Las etapas en la oración. 3 etapas en la oración. Podemos distinguir 3 etapas.